Muy bien, gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Hoy es 2 de noviembre del año 2015, es un programa más de coyuntura nacional. Le doy la bienvenida al licenciado Giovanni Frati. Gracias por estar aquí. Gracias, Karina, ¿cómo está? Al licenciado Aquiles Fallase. Karina, buenos días, aunque algo empachado de fiambre, pero... Gracias, licenciado Ricardo Méndez Fres, por estar acá. A usted las gracias por el título que no ostento también, Karina. Muy bien. Pues más vale que sobre y no que falte. Mire, pues como lo saludé de último, comenzamos con usted. Muchas gracias. El primer tema de coyuntura nacional es todo lo que se ha suscitado durante este mes en el ámbito político. Todo lo que sucedió, que son las 3 o 4 cosas relevantes que hay que destacar. Mire, yo creo que lo más importante ahorita es que tengamos claro que el gran elector presidencial aquí, Karina, fue la CICIG. ¿Y por qué lo digo? La CICIG es indudable que fue quien trajo al suelo la candidatura de Manuel Valdizón. Por otro lado, después de la semana pasada, del martes de la semana pasada, nos damos cuenta que protegió a Sandra Torres, es decir, la tuvo fuera del peligro del caso de Gustavo Alejos y una supuesta red de sobreprecios o de malos manejos en medicinas para el ICS. Es decir, la protegió a lo largo de varios meses. ¿Y por qué lo digo? Porque en la audiencia del 28 de octubre, es decir, de la semana pasada, la CICIG fue muy clara al definir los tiempos de la investigación. Y estos comenzaron en noviembre de 2014 y terminaron en abril de 2015. Entonces, la gran pregunta aquí es por qué la CICIG no procedió como debió haber procedido contra Sandra Torres, así como procedió en contra de Barquín. Es decir, ¿por qué no abrió el caso Alejos en ese entonces, cuando incluso habían vidas de por medio? Es decir, habían pacientes que estaban padeciendo, estaban muriendo por esos aparentes negocios sucios por parte de esta banda. ¿Por qué la protegieron? Esa es la pregunta del millón. Y eso es irrebatible. La protegieron. ¿Por qué? Porque era su candidata. En primer lugar, hay una afinidad ideológica de extrema izquierda, que es la ideología que profesa Iván Velázquez. En segundo lugar, ella habría sido una candidata muy fácil de chantajear con el caso de Gustavo Alejos, los distintos casos de corrupción que existen con respecto del gobierno de Álvaro Colón. O sea, de haber llegado ella a la presidencia, habría sido absolutamente manejable por medio del chantaje por parte de la CICIG y de las personas y entidades y países que manejan a ese organismo. Ahora, comenzó el repunte insospechado de Jimmy Morales y ante eso se dieron cuenta que tenían en él un candidato muy manejable, muy maleable, es decir, se nota eso en Jimmy Morales. Es un candidato que se puede manejar con relativa facilidad. Y atrás venían un pequeño pelotón de persecución conformado por Suri Ríos y Alejandro Yamatei, que no eran candidatos idóneos para la CICIG. ¿Por qué? Porque ambos son personas sumamente preparados, mucho más preparados, mucho mejores candidatos que Sandra Torres. Dos personas libres de manchas de corrupción y además con carácter. Entonces, de haber llegado a la presidencia, iban a ser, cualquiera de los dos podría haber sido un presidente problemático para la CICIG. ¿Por qué? Precisamente por su independencia, por su carácter y por su capacidad. Entonces necesitaban proteger ya en otro momento a Jimmy Morales. Ellos se dieron cuenta, según las encuestas, que él era el candidato ganador por una gran diferencia. Entonces tenían que seguir protegiendo a Sandra Torres para que el pelotón de persecución no la rebasara, ¿verdad? Tenía que seguirla protegiendo. No podían abrir un caso en contra de ella y traerse al suelo como trajeron al suelo a Manuel Valdizón. Y lo demás, pues, es historia, ¿verdad? Muy bien. Giovanni Frati. Sí, muchas gracias, Karina, por la invitación y por el espacio. Yo concuerdo mucho en el análisis de Ricardo en el sentido de que es verdaderamente muy curioso que la CICIG escoja, una vez se terminó la segunda vuelta, perseguir a Gustavo Alejos y no antes.
Pero bueno, ese es el precio que tenemos que pagar por la intervención extranjera y la conquista perfecta que es CICIG. CICIG básicamente tiene a su merced el sistema de justicia y el Ministerio Público. Y las embajadas que subsidian la operación de CICIG pues estarán muy contentas con su instrumento de ocupación política judicial. Obviamente muchos de los que están encausados, Manuel Valdizón, Sandra Torres, ojalá y sea encausada, debo de comprobarle los vínculos con Alejos, y la corrupción que se ha demostrado, o por lo menos que se ha empezado a querer demostrar con indicios a través de las escuchas telefónicas, pues de alguna manera hacen tener alguna esperanza en el sistema de justicia. Sin embargo, no podemos cantar victoria hasta que no hayan condenas firmes contra todos estos implicados, que me parece que en el caso de la línea ya son más de 58 implicados, entre empresarios, vistas de aduanas y distintos funcionarios de gobierno, y pues ahora Alejos, prófugo por el tema de venta de medicinas de manera corrupta, presuntamente corrupta al ICS. Entonces lo que se esperaría es que, por ejemplo, lamentablemente hoy otra vez la CICIG en las prensas más importantes del país, en los periódicos más importantes del país, sigue haciendo, grandes impactos mediáticos y litigios mediáticos, pero lo que esperamos es que la CICIG comprenda, porque parece ser que el proceso penal guatemalteco lo entiende bastante mediocremente, que un proceso se demuestra y se hace, las condenas en un tribunal de justicia y no en los medios de comunicación. Una persona no es culpable porque 10, 20 o 30 periódicos publiquen en su contra, sino porque el Ministerio Público demuestra su caso con evidencia y entonces los lleva a un tribunal y los condena siguiendo el debido proceso. Una vez que se les sea condenado con debido proceso a todos estos criminales y políticos, yo espero también que ojalá y se les demuestre la vinculación entre sus bienes y las resultas del delito, y entonces en la proporción de que ese dinero viene de delitos, se les extinga el dominio sobre esos bienes, ¿no? Eso es en el ámbito político, ¿verdad? Sí. Que es la primera parte. Licenciado Aquiles Fallaste. Bueno, yo que normalmente coincido con los analistas aquí, necesito disentir el día de hoy. Creo yo que no es la CICIG el gran elector. La CICIG lo que hizo es maximizó a la última potencia el tema de la judicialización de la democracia. O de la política. De la democracia. Fíjese que el actuar esto es un planteamiento que yo vengo haciéndole hace mucho tiempo, que la judicialización no es solo de la política, es de toda la democracia en sí, de todo el actuar ciudadano. Si usted lo mira, usted entrevistó a un diputado con el tema de las tarjetas de crédito. Eso se ha judicializado, el cobro de una tarjeta de crédito, de una simple tarjeta de crédito. Usted y yo tenemos una diferencia y vamos a poner denuncias al Ministerio Público. Lo que estamos haciendo es, como yo lo planteé aquí ya hace muchos meses, dirigiéndonos expeditamente en un rocket a lo que es la dictadura de los jueces. Estamos queriendo solucionar todo a través de sentencias de órganos jurisdiccionales, los cuales ni fueron electos para resolver los problemas políticos, ni tienen la potestad de ser apelables en su decisión. Todo cae en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, todos los procesos inician con una denuncia. En estos casos que han mencionado los distinguidos analistas aquí, lo que sucede es que el denunciante se llama CICIG. El denunciante podíamos haber sido usted y yo. Todo el proceso de judicialización va a terminar en la Corte de Constitucionalidad. Es ahí donde para toda la población va a venir una gran decepción. Porque dentro del proceso como se está llevando, se han cometido abusos, tanto constitucionales como de la ley común, que van a tener que ser corregidos. Y yo lo que veo enfrente son casos como el de Ríos Montt, donde se le condenó por presión mediática y por presión internacional, y sin embargo la Corte de Constitucionalidad tuvo que venir a corregir el procedimiento. ¿Qué errores, por ejemplo, se han cometido? Hay multiplicidad de errores. Uno. Multiplicidad de errores. Por ejemplo, ¿cómo está eso de que ya ha pasado el periodo de que tiene que acusarse formalmente a Rosana Baldetti? No se le ha acusado. No hemos llegado a fase intermedia y ya pasaron 7 meses.
¿Ya pasaron cuántos meses? 7 meses. Eso ya tendría que haber sucedido. ¿Y la justificación puede ser exceso de trabajo? No. O la justificación puede ser, no hay justificación que necesito valga. investigar más. No hay ¿Sí justificación. pueden pedir ampliación el MP para seguir investigando? Solo tienen 6 meses. Solo tienen 3 meses. Si me investigan a mí y me dictan prisión preventiva, por ley, el Ministerio Público tiene 3 meses para hacer la formal acusación y terminar sus investigaciones. 3. Y una única ampliación de otros 3, que serían 6, y ahí murió. Si no presentan la ampliación, tienen que darle la libertad. Tiene que dar la O libertad. sea que Roxana Valdete estaría en esa, ella en ya esa no presentan la posibilidad. acusación, sí. Ya pasaron los 6 meses. ¿Me entiende? Ese es el problema, que ahorita ya estamos cayendo en áreas grises. Usted y yo y todos queremos que ella esté en Santa Teresa por lo que sabemos y creemos, pruebas, creemos que hizo. Sin embargo, no estamos todavía con las pruebas en la mano. Y por el contrario, tenemos... Pero ya se están extinguiendo sus bienes. Sí, ese es de lo que le iba a hablar. Tenemos Otra ley norteamericana. tenemos una ley fuera del sistema guatemalteco, porque esa ley es primero te castigo y después te lo averiguo. pruebo. Hay que agradecérselo al diputado Mariano Rayo, ponente de esa ley. en su Exactamente. momento. Cuando usted está en la De situación... ultraderecha, Mariano. No creo. No. Cuando usted está en la situación que primero lo castigan y después se lo Averigua. comprueban, nos regresamos Y al... existe la posibilidad de que, por ejemplo, X, Y o Z, no Roxana Valdete, se extingue una propiedad y después se dan cuenta que cometieron un error, ¿la tienen que devolver? Eso está casi... Deberían. Eso se debería según la ley, pero imagínese cuándo va a suceder eso. Nunca. Pero Karina, Entonces, permíteme terminar y solo termino. Solo quiero terminar con que lo que estamos viviendo el día de hoy son los tiempos de Ubico de nuevo. Son los que más sofisticados. Ajusílenlo y luego le preguntamos lo que no es correcto. ahora yo me iría mucho más atrás que los tiempos de Ubico, Karina. Yo me iría a los tiempos de la Inquisición. Fíjese que en enero inicia el juicio por genocidio en contra del general Ríos Montt en ausencia del sindicato. Ya declarado inimputable y interdicto. Exactamente. Entonces, eso se hacía en la época de la colonia. En la época de la colonia no Sería un importaba juicio en si ausencia. usted no estaba, el Santo Oficio la juzgaba, incluso llegó a juzgar muertos. Los desenterró, los puso en la sala de audiencias. Torquemada, Y sí, Torquemada lo hizo. Pero y ahí los juzgó. Ricardo, Ahora, la permítame un segundo. ley Ahora- americana sí permite Ahora eso. el asunto, sí, pero no estamos en los nuestra Estados no. No, yo Unidos. sé, ese es el problema. Sí, no estamos en los Estados Unidos. Ahora, el asunto es que el imputado no va a estar presente. Nuestra ley exige que el imputado esté presente. Si no, lo que Y- quieren hacer es que ahora que la tutora esté y el general Ríos Montt no va a estar ahí. Y van a obligar a alguien a que lo represente. ¿Y Eso ese alguien quién puede ser? Suri Ríos, Ríos. así es. no, yo creo que todavía no está definido si va a ser ella o uno de sus abogados. Pero imagínese usted qué terrible. Juzgar a alguien en se, ausencia. ya se dijo que él no está en capacidad de defenderse. Y por lo tanto no Y está ya en se capacidad de ser murió uno de los juzgado. acusados El por- general López El general Fuentes López Fuentes. murió Ya hace murió, una, ¿verdad? hace una semana y Perseguido, media. sí. Un gran militar. El general López Fuentes estuvo alrededor de unos, 2 años en estado vegetal. Él no podía defenderse, Pero no él podía sí ser llegó llevado a a unas audiencia. primeras audiencias. Cuando lo capturaron, ya estando grave, cáncer, ya sí. estando grave con cáncer, y se nota en las fotografías, se nota en los videos, él estaba gravemente enfermo. Lo llevaron al juicio porque tenían que armar el circo. Sí. Y vemos que a gran consecuencia de fiscal. eso su enfermedad se aceleró Claudio y murió. Paz. Ahora el general Ríos va a ser juzgado en ausencia. Entonces estamos Una regresando aberración no a jurídica. los tiempos de Ubico, sino que a los tiempos de la Inquisición, Karina. Eso no puede ser, o sea, eso no es correcto. Una persona que ya fue diagnosticada con demencia. Además de que el juicio contra ellos dos es un solo juicio. No puede continuar. Simplemente falleció uno de los demandados. Se Y acabó. se puso como una sola causa. Sí, Así es. y se acabó. Se unificó, Ese sí. juicio se acabó. Tiene que reiniciar. Jurídicamente debiese ser finiquitado. El juicio debe ser clausurado y reabierto. Realmente un el nuevo juicio. único acusado que quedaría ahí sería Rodríguez, el general Rodríguez, pero indefectiblemente ahí lo que hay que hacer es el análisis de lo que presentaron como evidencias, entre comillas. ¿no? Ahora, ¿qué hemos aprendido durante el último par de años o un poco más, Karina? Guatemala es un país conservador. Retrocedamos a apenas un par de semanas atrás, o una semana atrás, a las elecciones. ¿Qué fue
lo que en parte, llevó a Jimmy Morales a la presidencia. Precisamente esa campaña negra que le hizo la izquierda, tratando de vincularlo con el ejército más allá de lo que realmente él estaba vinculado. ¿Y qué tanto estaba vinculado según usted? Porque creo que fue cadete o no fue cadete. Es que, ¿sabe qué pasa? Que no es nada malo, pero fue o no fue. Mire, que no lo fue, pero él pudo haber sido caibil si quiere, pero simplemente no tiene los vínculos con militares que se dijo que tenía. Pero ojo, ¿qué fue lo que sucedió? Fíjese que decenas de miles de ex patrulleros de defensa civil, de excomisionados militares, de ex especialistas, oficiales del ejército, y esto multiplíquelo por sus familias, dijeron, bueno, ese es nuestro candidato, vamos a votar por él, y ganó. Entonces, ojo, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Que la gente, Karina, quiere al ejército. Lo del genocidio, la gente lo ve como una farsa, la gente lo ve como un circo. Y ojo, porque en medio de una crisis económico-social sumamente delicada, una crisis política exagerada como no ha existido en casi 200 años de la historia del país, se está queriendo meter un ingrediente adicional como son los juicios contra militares, un ingrediente peligroso, ¿por qué? Porque ya se sabe, ya se descubrió que lo que hay atrás de esto es un gran negocio. Y mire, ahorita el Estado de Guatemala, y esto poca gente lo sabe, Karina, alguna vez lo mencioné aquí y lo tengo que volver a mencionar, todos los guatemaltecos estamos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto Otto Pérez Molina lo ratificó, a pagar un resarcimiento de casi 3,000 millones de quetzales, que va a ir a parar a gente a bolsas, a los bolsillos de los intermediarios. Es decir, eso es una gran fuente de corrupción que vamos a seguir pagando los guatemaltecos. Eso está incluido, una parte de ese dinero que yo le digo está incluido en el presupuesto general de gastos de la nación para el año entrante. Cuando no hay hospitales, no hay escuelas, no hay medicinas, no hay infraestructura para la seguridad. Y sin embargo vamos a ir a regalarle a vividores millones de quetzales de nuestros impuestos. Y otro error, Karina, también diría yo, abundando a lo que decía Ricardo, otro error fundamental de la izquierda en Guatemala y de la extrema izquierda es creer que, calificando a Jimmy Morales de una teocracia, porque el señor dice que es evangélico y se profesa evangélico, creerán las personas de izquierda que eso es un ataque. Eso lo único que es, junto con el ataque a militares, es subir al candidato, porque el 85, el 90% de la población se identifica como religiosa y cristiana, y el 80% de la población admira al ejército. Entonces, si usted cree como izquierda, digamos, antidiluviana, que atacando a un candidato por militarista o por evangélico lo va a reducir, lo único que va a hacer con eso es despertar a ese gigante que es las iglesias evangélicas y el voto promilitar, o por lo menos favorable al ejército. La opinión pública promilitar, ¿no? Entonces, la izquierda es tan miope en sus análisis del cuerpo político guatemalteco que no entiende que somos una sociedad excesivamente conservadora, excesivamente religiosa y en gran medida promilitar. Y entonces cree que insultando a un candidato, diciéndole que es evangélico o promilitar, que con eso lo van a bajar. Y lo único que lograron con eso fue subir al candidato. ¿Usted qué opina? Me va a dar la palabra. De sus amigos. Ahora sí, mire, tenemos que ser muy cordiales para que nuestros invitados hablen. Yo estoy básicamente de acuerdo con Giovanni y con Ricardo. Lo conservador de nuestra sociedad está solo, digamos, como ese es su bonsái ahí, que siempre digo, solo por la parte de arriba se ve verde y se ve así, con los que nosotros hemos llamado aquí revoltosos, y lo comentábamos con Ricardo y con Giovanni otro día, que estaban completamente equivocados en su lectura de los acontecimientos, sí, en sus peticiones de un gobierno provisional. El Grupo Semilla, por ejemplo. El Grupo Semilla, toda esa gente. La macrosanta, que tienen su derecho de participar. Lo que pasa sucedido es que no tienen un contrapeso contra quién participar, que es que esa sociedad conservadora no ha tenido más que ciertos representantes que se les va la mano en lo conservador. Sí, no hay un partido de derecha articulado. Exactamente. No hay una
un intermediario entre la sociedad. Y entonces ahora caemos en que ya, pues Jimmy Morales ya no es candidato, ya es presidente electo. No hay más que hacer que trabajar con él y trabajar por las buenas y de buenas. ¿Qué hacemos para que el camino se le haga sencillo a él? Es ahí, digamos, la pregunta del millón. Si necesitamos una luna de miel, necesitamos algún tipo de... ¿Cuántos meses le damos de gracia? Sí. Que algunos dicen que no va a tener. Sí, por ejemplo, ya lo está teniendo. Si usted mira el titular del periódico de hoy, ya es el primer ataque contra un miembro, contra un futuro funcionario. Un posible de él. ministro de Finanzas, por ejemplo. Exactamente, ya lo descalificaron sin ni siquiera haber sido nombrado. Esto Señor Lam. El señor Lam. Por plagio de algunas tesis o algo así. Si ponen ustedes ahí la primera página del periódico van a ver eso. Entonces lo que nos está dando esto es que hay mucha impaciencia en los medios y mucha impaciencia en la sociedad para ver los resultados. Desafortunadamente toda esta expectativa, que coincido con Ricardo en parte, de que la CICIG se convirtió en árbitro en lugar de haber sido simplemente un limpiador del campo, lo que está generando en la sociedad es demasiada expectativa, que eligieron un médico brujo que tiene la receta mágica en la mano. Con expectativas imposibles de cumplir. Exactamente. Esa es una fuente de decepción ciudadana que viene muy pronto. Sí. De los 50 funcionarios de primera línea que van a nombrar, yo le garantizo a usted que 20 van a tener mucha tacha, van a tener pasado o algo corrido y van a tener necesidad de ya sea o cambiar o rectificar nombramientos. Aquí la pregunta es, los medios, ¿qué van a hacer con respecto a ese apoyo? Necesitamos un varón virgen salido del monasterio para que la sociedad esté contenta. No existe, simplemente no existe. Si a vos te pusieran y tuviera la suerte que te pidieran que les ayudaras, algún tu cola te vamos a encontrar. Bueno, colita sí dejé de tener desde muy chiquito, pero el problema es que, exactamente, en una sociedad, cualquier sociedad humana, no hay, digamos, funcionarios políticos incólumes, impolutos y sin inmaculados. Lo que necesitaríamos, que alguna editorial ha escrito Prensa Libre en algún momento sobre el tema, es un equipo de notables, los llamados notables, digamos, o las personas preparadas o de personas educadas, con vocación de servicio, de cualquier ideología que sea, pero que no sean los clásicos politiqueros corruptos que llegan a tratar de volverse multimillonarios aquí la pregunta es, o que se vuelven multimillonarios en el ejercicio del poder. ¿Quién te hace notable? Una historial de vida, digamos, un historial de vida, digamos, pero una persona intachable, una persona que no tiene juicios en su contra, una persona que ha trabajado. No es un asunto. Digamos, una persona que ha trabajado para ganarse un nombre digno, pues. El problema, Giovanni, yo creo que tenés razón, pero el problema es cómo se escoge a ese grupo de notables. Porque veamos nosotros ¿Quién dice que es notable para quién? En el pasado reciente, se ha hablado de notables y se han mencionado nombres. Sí. Pero resulta que para mí no es una persona merecedora de confianza a alguien que ha sido miembro de un grupo terrorista y que en algún momento asesinó y secuestró y destruyó infraestructura. Lo mismo era la izquierda de algún militar. Entonces ¿quién es un notable? Eso es una cosa muy relativa, ¿verdad? Sí. Y lo que supongo yo también es que... ¿A qué horas me dan la palabra? Es que el nuevo presidente tendrá un gran problema porque si las expectativas, como dice Aquiles, son tan altas... Son demasiado altas. Y el presidente es tan inexperto, esa es la receta, en mi opinión, para el fracaso. Ni corrupto ni ladrón era su cantaleta. Ni corrupto ni ladrón. Entonces yo creo que ahorita todo debe estar enfocado a no menoscabar esa esperanza del pueblo de Guatemala. Yo no estoy de acuerdo con ustedes en el tema de lo religioso y evangélico. Yo soy evangélica desde los 4 años y nuestra iglesia ha sufrido mucho cuando alguien con la bandera de evangélico tratar de hacer un cambio en el país. Han habido varios. Harold Caballero, y salió muy mal visto, inclusive dentro de mi iglesia evangélica. Jorge Serrano, y creo que se me escapa otro nombre por ahí. Para mí no se vale involucrar a la iglesia, primero porque no estamos en la época del siglo XIII, en donde la iglesia era el Estado, y ellos mandaban, se apropiaban de tierras, lero, candelero.
Entonces yo sí creo, inclusive hoy hay una noticia en Prensa Libre, creo yo, en donde Jimmy Morales fue ayer con toda su familia a la iglesia. Qué bueno que vaya y que profese su fe, pero no podemos permitir que se siga mediatizando porque el hombre es humano y tiene muchos errores como los tenemos ustedes, como los tenemos nosotros. Y tiene derecho a ir a la iglesia. Y tiene derecho, pero no se vale creer que esa es una garantía de... Porque el hombre es tan humano como nosotros que en el momento que comete un error no va a ser culpa de él, va a ser culpa de los evangélicos o de la iglesia evangélica. Muy fácilmente. Entonces, ser evangélico no es garantía hoy día de absolutamente nada. Ni ser evangélico, ni ser católico, ni ser ateo. Entonces, ser yo creo empresario. que él es el presidente de la unidad nacional. Y que no crean que solo evangélicos queremos ver ahí. Entre menos evangélicos hayan, menos se va a vituperar el nombre del Creador. Según nosotros, que yo soy de la vieja guardia evangélica, antes que cualquiera, muchos de los pastores que dicen que son hoy pastores, por ejemplo, de Harold Caballeros, cuando era un tabú y a uno le hacían bullying. Yo era evangélica, mi primera iglesia fue el Calvario Zona 8. Imagínense dónde, ¿verdad? Con Norman Parish. Entonces, el tema de evangélico creo yo que ya está agotado. Y yo como evangélica imploro que lo quiten. Pero y no lo para la izquierda, Karen. Para la bueno, izquierda esa sería no una. El segundo es, tiene pésima estrategia de comunicación. Pésima. Ya es momento que deje de estar bajo la sombra. Ya es el presidente de todos los guatemaltecos. El presidente electo. Sí, el presidente electo, porque ahorita todavía es Maldonado. Sí. Pero es un presidente que nos debe de dar la cara. Fue presidente y fue electo, es presidente y fue electo, no solo para que se junte con los grupos que ahora le ponen interés, porque yo sé que esos grupos que ahora le ponen interés, antes no lo volteaban a ver. No lo volteaban a ver, pero ni siquiera el año pasado ni antepasado, y no digamos toda su vida. Lo interesante sería que nos presentara su gabinete. Lo voy a contar, porque precisamente él no pertenece a ese grupo socioeconómico que ahora está muy interesado en conversar con él. Karina, se tocó un tema un poquito más importante. Y mi último es el tema de los funcionarios. Todos sabíamos que su campaña decía ni corrupto ni ladrón. Eso es lo que decía su eslogan, muy acertado por cosa todo que yo el la voy a creer cuando lo mire yo ejerciendo el poder. Que existe dentro de la población. Pero todos sabíamos que era el candidato que formalmente nunca nos presentó un plan de gobierno, que solo decía que estaba en internet y que si tanto estábamos chingando lo buscáramos en el internet. Y propuso creo que algo de Catún 23 o algo 32. Sí. O el no sé qué 2020. Plan 2020 ultraderecha, el plan ¿verdad? de visión de país, sí. Ok, visión de país. Pero también el tema de sus funcionarios. No es que nos los vayan a dar el 13 de enero. Él dijo que la segunda semana de diciembre. Ok, eso dijeron que en la segunda semana de enero, de diciembre. Pero yo creo que sí es importante para los guatemaltecos que tributan, saber exactamente, y los extranjeros que también tributan en este país, saber exactamente quiénes van a ser. Porque no queremos a más de lo mismo disfrazado de blanco. Mire, Karina, usted está tocando el tema, creo que el tema lo estamos hilando, lo que mencionaba Ricardo al principio, del tema de la CICIG y de Gustavo Alejos y Sandra Torres. Ahorita, por ejemplo, sucedió el caso de lo que es Ix-Pisa y ahora el caso Ix-Alejos. Así básicamente, así es. Y no aparece X-Coin. Todavía no. Aquí el asunto es que el gobierno actual de Alejandro Maldonado no ha tenido la capacidad política de llenar ese vacío, ese espacio de poder. Sí, ni lo va a tener. Ese espacio de poder que es el agarrar la bandera de que ahora sí ya hay pruebas, ya hay... Pero él no es el Ministerio Público para investigar. No, es que no tiene que investigar. Ni el CELOJ. No tiene que hacerlo. Lo que él como presidente y lo que debería estar haciendo Jimmy como presidente electo, si no pudo Alejandro Maldonado, es llenar el vacío político de pedir ahorita la lesividad de los contratos de suministro. Así es. Jimmy no lo puede hacer porque Jimmy lo puede hacer, bueno, lo puede pedir. Lo puede pedir, señor Alejandro Maldonado. Mire, hermano, políticamente, acuérdese que usted es presidente, necesitamos rescindir los contratos lesivos de suministro de medicina. El espacio político de la línea, el presidente Maldonado sentó a los dos candidatos
a un compromiso de reformar la SAT. De transparencia. De reformar la SAT, de fortalecerla, transformarla un día antes de las elecciones. Si usted mira las declaraciones de Jimmy al día después que fue electo, no le gustó para nada la arrinconada política que le dieron. Sin embargo, de nuevo, ahí hay un espacio político enorme, un vacío de poder, que él tendría que estar ya ahorita sacando una propuesta política, sin decir si Pedrito o Arturito me va a ayudar. Sí. La propuesta comprometerse a combatir los contratos corruptos. La propuesta política del presidente, por ejemplo, digo yo, retomar el control de las finanzas del Estado, como dice el artículo 183, y regresar eso a ser el Ministerio de Hacienda Pública bajo la supervisión directa del presidente de la República. ¿Por qué tenemos que tercerizar servicios que corresponden al presidente de la República? Pero son cosas políticas. No necesitamos que nos diga si Pedrito, Juanito o Arturito lo van a ayudar. Esto está como la campaña política de Chalo Sosa, que él no quería ser presidente y que Arturito lo iba a ayudar a reformar el Estado. No, aquí es cuestión de que el presidente actual, Alejandro Maldonado, tiene que llenar el vacío de poder y tomar acciones políticas, como por ejemplo, no tercerizar servicios en la SAT, por ejemplo, la declaración... Deshacer la SAT y regresar a rentas internas, ahorita. Al Ministerio de Finanzas. Él lo debiese hacer. Y llamarlo... No hay dinero para indemnizar a tanta gente. Pues por lo menos proponerlo. No los tiene que despedir, la puede transformar. Sí, y yo diría también en ese orden de ideas que el presidente electo tiene un problema en enero increíble. Ya hay amenaza de suspensión de pagos de la deuda. Ya hay problemas con pago de salarios. Lo que hay en contraposición a vos, el dejar de pagar la deuda sería bueno. Ya hay 11,000 millones de nuevos bonos aprobados porque el ingreso fiscal se cayó porque ¿quién le va a pagar impuestos a un gobierno corrupto por la línea? Entonces, que venga el señor Lam a decir ahora que él quiere un presupuesto sin candados. Sí, eso fue un grave error. Y entonces, miren señores, denme una carta blanca aquí para hacer las transferencias que a mí me dé la gana. Eso es empezar con el pie izquierdo de muy mala manera. Así es. Sí. Ahora, yo creo que lo que le hace falta a Jimmy Morales, Karina, sin conocerlo personalmente, sino que solamente con lo que he visto de él en los medios de comunicación, es aprender a decir que no. El señor Jimmy Morales no sabe decir que no. Esa es la percepción que yo tengo de él. Y eso es peligroso para cualquier persona, es sumamente peligroso. Uno tiene que saber decir que no cuando hay que decir que no. Y bueno, ya lo vimos admitiendo o hablando de una prórroga de la CICIG hasta el año 2021. Giovanni Frati me mencionó con respecto a eso algo que creo yo que es importante mencionarlo ahora y que incluso yo me tomé la libertad de incluirlo en mi columna de mañana en el diario El Periódico. Y es que entonces a Jimmy Morales le va a caber el triste honor de ser el presidente que para el bicentenario de la independencia de la República, es decir, en el 2021, permitió que Guatemala estuviera gobernada por extranjeros. Celebrar la ocupación extranjera. Vamos a celebrar una Guatemala ocupada por extranjeros y posiblemente con otro presidente nombrado también por la CICIG. Entonces uno, Karina, tiene que aprender a decir que no. Es cierto. ¿Él está en la posición para poder decir no? Por supuesto. Pues es el presidente. Es que Karina, ¿qué es lo que le estamos dando a él? Lo que a él le estamos dando es el poder, le estamos prestando el poder para que gobierne. Y el poder hay que usarlo, y hay que usarlo bien. Y este señor aparentemente no lo sabe usar. Mire, que de primas a primeras él haya venido y haya manifestado su intención de prorrogar a la CICIG, que es cierto que la necesitamos. Necesitamos a una CICIG que funcione bien, que no funcione como bien dijo Aquiles, como un árbitro en las elecciones que decida que entrene investigadores, quién va a ser el que va a ganar, que entrene fiscales por medio de las investigaciones que lleva a cabo. Entonces, Jimmy Morales debió haber, es más, le debió haber planteado a la CICIG un ultimátum y al Ministerio Público para que en determinado tiempo ya le transfiriera los conocimientos al Ministerio Público. En los foros dijo que no estaba como con el discurso de al día siguiente de ser electo presidente.
y lo tuvo que cambiar porque es que ha dicho tantas cosas, Karina. Ha dicho tantas cosas que es difícil seguirlo. Ricardo, creo que es un tema de fondo. Aprender a decir que no. Usted no puede ser presidente de todos o gobernar para todos si a todos les va a decir que sí. Tenemos a usted y yo, y aquí un amigo mutuo, aquí yo me río de él cada vez que le digo su estrategia de negociación, Roberto Alejos. Él le va bien porque que sí. Le dice que sí a todos y no le cumple a nadie. ¿Me entiende? Entonces eso no lo puede hacer el presidente. El presidente tiene que ser muy claro en lo que él está dispuesto a sí hacer y en lo que no está dispuesto a no permitir. Y esa línea que vos mandaste se llama la definición de la línea de autoridad. Y tenemos un ejemplo muy claro actualmente, Karina, y es el del presidente Alejandro Maldonado. Indudablemente un gobernante que la mayoría de guatemaltecos quisiéramos que fuera más allá de los pocos meses que le hace falta para gobernar. Una persona que sabe decir que no. Una persona a quien llegó el embajador de los Estados Unidos a pedirle, como ellos piden, ¿verdad? Que las peticiones de la embajada no suelen ser peticiones sino órdenes, a pedirle que incluyera en la terna de vicepresidenciables a Jorge Briz y le dijo que no. Entonces tiene que saber decir que no. Y ahora tenemos un buen vicepresidente, considero yo, que está haciendo un trabajo encomiable al lado del presidente Alejandro Maldonado. Es decir, hay que saber decir que no. Pero aparentemente Jimmy Morales no tiene esa palabra en su vocabulario. Sí, y ojalá y lo que tengamos sea un gobierno que recupere la credibilidad en el sector público, porque el sector público, después de este desastre de Pérez Molina y Roxana Valdetti, ha quedado verdaderamente despedazado, con razón, por supuesto, ¿verdad? Después de 30 años de corrupción política, de partidos de izquierda, de derecha, de centro, de todas las ideologías políticas que han habido en 30 años, que básicamente con un modelo político que lo que hace es beneficiar, digamos, el poder casi absoluto, como decía Aquiles, de la Corte de Constitucionalidad y casi absoluto del Congreso. Entonces usted tiene un Congreso que se reparte 70,000 millones de quetzales de gasto público y una Contraloría que es el juguete del Congreso, que no fiscaliza a nadie, y un Ministerio Público que está en trapos de cucaracha. Entonces, si verdaderamente queremos vivir en una república donde haya libertad, tienen que haber instituciones republicanas de pesos y contrapesos. Y la principal función de los pesos y contrapesos en una sociedad de hombres libres es que hayan instituciones de justicia que persigan el delito, que tengan la capacidad científica de demostrar el delito con evidencia científica y no con testigos protegidos o comprados, y entonces llevar a la cárcel a los culpables, no a los inocentes. Pero yo creo que para eso falta todavía mucho y no creo, lamentablemente, que la CICIG se esté esforzando en entrenar a investigadores y a fiscales del Ministerio Público y a investigadores de la policía y a jueces en el sistema de justicia criminal para entonces tener un sistema de justicia que funcione. Hasta que eso no funcione y obviamente tengamos una Dirección General de Presidios que controle el Estado a los presos y no como es ahora los presos al Estado, seguiremos en el desastre en el que estamos. Sin embargo, eso no soluciona el problema, porque estamos siempre confiando en que la CICIG o el Ministerio Público o los jueces nos resuelvan el problema, cuando el problema tiene que ser resuelto desde adentro a través de una reforma institucional profunda. Una reforma institucional. Una reforma constitucional. No constitucional, institucional. Aquí estamos en contra de modificar la Constitución. Sí, así es. Yo sí estoy a favor de modificar. Yo también estoy a favor de modificar la Constitución en lo que es la estructura del Estado. Lo que estamos en contra es la constituyente. Una consulta popular. Una consulta popular estamos de acuerdo, pero una constituyente no estamos de acuerdo. Una reforma puntual. Exactamente. Sin embargo, aquí caemos en lo mismo. ¿Quién nos va a arreglar el problema? Nosotros mismos. Los únicos que pueden arreglar el problema somos nosotros mismos. Póngale ahorita, ¿está el campo mediático listo para florecer con una propuesta para cambiar el suministro de las medicinas? Y no se está aprovechando. Y no se está aprovechando. Nadie está haciendo una propuesta. ¿Quién la debería hacer? La propuesta se la podemos hacer nosotros aquí ahorita. La propuesta es muy simple. Para la compra de medicinas. Declare lesivos los contratos corruptos. Declarar lesivos todos los contratos existentes. No sabemos si corruptos o no, pero
todos existentes. Y haga un sistema de compras transparente. Hay una dirección de las normas presupuestarias la DGP, sí. En el Ministerio de Finanzas, que se supone que es el encargado de uniformizar todas las compras del Estado. CGPlan, sí. Entonces podemos hacer una base de licitación muy simple. Queremos una base de licitación por medicamento, por ejemplo. Se quiere comprar ibuprofen de 10 miligramos, pongamos ibuprofen de 10 miligramos, cápsulas o grajeas, empaque irrelevante, puede ser a granel, en blister, como en sea, cajita, sí. Precio por miligramo, tanto. Tantos centavos. Es una licitación abierta A ese precio. a ese precio. Simplemente, y ahí va a tener usted todo el ibuprofen que quiera. Para evitar los contratitos de 5,000% de ganancia Exacto. en diferencia al precio de mercado. Y así pero ¿quién está aprovechando este espacio político ahorita? Ninguno. ¿Y quién está aprovechando el espacio mediático? Que todo el mundo quiere escuchar una propuesta. Pues esa es la propuesta. Necesitamos iniciar la reforma del Estado desde abajo, desde los procedimientos administrativos. Cuando se quiere reformar el Estado con una constituyente, estamos solo cambiando la capucha al cojo que tenemos de Estado. Lo que tenemos que hacer es cambiar los procedimientos. Moderno, sí. Y empezamos con cambio de procedimientos administrativos, cambio de sistemas administrativos, cambios en la ley de servicio civil, ley de la carrera judicial, la ley de compras, eliminar la SAT. La ley de Contraloría. Mi propuesta es eliminar la SAT y regresarla bajo la discreción del presidente para que el presidente pueda obtener resultados inmediatamente y llegar de último a una reforma constitucional bien puntual. Mi propuesta constitucional de reforma ha sido deroguemos la del 93. Derogada la del 93, retomamos el pacto social original. Pero no podríamos permitirle al Banco de Guatemala seguir prestando al gobierno. Ahora, Karina, hay un factor... ¿Por qué no? Sí. Porque eso es una debacle. Lo que deberíamos No, hacer es más de lo de ahorita, no prohibirle puede la ser. deuda al Estado. Ahora, Sí. hablando de debacles, hay un factor aquí muy importante y es que la gente que propuso en su oportunidad hace poco un gobierno de transición, un gobierno provisional y suspender las elecciones, los semilleros, el movimiento Semilla, sigue con su idea. Ellos siguen con ese norte y están trabajando duro en eso. Ahora van para partido político. Sí. Ahora, el asunto es el siguiente. Vamos a enfrentar a mediados del año entrante, si no estoy mal, la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Febrero. Eso va a abonar a una crisis Ese es el control del poder que esta total. gente no va a desaprovechar. Sí, porque Sí. quieren, cada grupo quiere sus propios grupos de magistrados. Ya vemos que incluso Edgar Gutiérrez, en una columna suya la semana pasada, planteó que lo que el país debería hacer, de una forma muy inocente, lo dejó ir él en su columna, lo que debería hacer es seguir lo que se conoce como el planteamiento de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Ahora, lo que él no dice en su columna es que eso es una idea de él, que él la estructuró y que ese planteamiento es de su inspiración. Para instrumentalizar al Consejo Superior Exacto. Universitario. Eso él no lo comenta. Y él plantea de una reforma del Estado que se puede calificar de extrema izquierda. O sea, una modificación del sistema económico, social, A su sabor y que antojo. hay que leerlo, Karina, hay que leerlo para saber de qué se trata y qué es lo que comprende. Y sí, yo veo un peligro terrible, un peligro inminente, veo débil a Jimmy Morales, espero estar equivocado, espero con todas las fuerzas de mi corazón estar equivocado y estarme retractando de aquí a 6 u 8 meses, pero yo en ese periodo de tiempo creo que Guatemala va a estar metido en una crisis peor que la que vivimos a partir del 25 de abril. 6 u 8 meses le da a usted. Por ahí. Sí. Sí, así es. El tema aquí central es, mientras no haya independencia financiera, no hay proyecto viable. Así es. La independencia financiera viene solo con la fortaleza del Estado. De poder recaudar impuestos, De que poder es la recaudar. función básica de cualquier gobierno en cualquier lugar del Exacto. mundo. Y es que el problema es plata, al final. Por eso. ¿Estamos para que nos suban los impuestos o no? No, pistillo para que no hay nada. recauden. Sí, pero para ni siquiera recaudar, eso pueden hacer. para recaudar no hay que permitir esa ley maquila. Exacto. Yo para me sigo, comenzar.
para recaudar, yo me sigo oponiendo hay que a la ley tomar, Maquila, sí. para 20 recaudar, millones, ¿cuántos son los que los nenes 20 dejan de mil pagar? millones. para que recauden hay que controlar primero las fronteras, los puertos y los aeropuertos, que no controla el Estado. Eso lo controla la mafia. Yo no estoy de acuerdo con eliminar la ley Maquila, porque se perderían 80,000 decenas de miles de puestos de Usted trabajo. vio en el portal de la SAT todos los nenes que están en la Pero misma mire, Sí, Karina. pero generan miles de trabajo. Mire, Karina. Mi corazón, No. pero no pagan. Karina, que de ¿quién? a No, huevo Karina, pagamos Karina, solo una parte del pero- sector. pero y usted entonces- sabe qué es, permítame, qué es pagar salarios, qué es Impuesto de la pagar renta. IVA y qué es pagar ISO cada fin de mes, aunque el ISO y el ISR vayan juntos trimestralmente. ¿Quién le va a dar empleo Pero, a esos Karina, 80,000? no, ¿Quién pero- le va a dar empleo a no, esos no, 88,000? Karina, pero Si usted entonces- paga realmente, Karina, eso es duro. La presunción básica Karina, es ¿quién le va a dar empleo a esos yo les 88,000? voy a hacer, Se yo van les voy a hacer no aquí. es una no es cierto. empresa pequeña. Yo les voy a hacer aquí Pero- una pero pregunta. yo no estoy en ley Maquila, donde tengo privilegios. Karina, yo le voy a hacer una pagar. pregunta aquí. Bueno. ¿Qué es más importante? ¿Que coma el pueblo Claro. o que coma el Estado? Exactamente. Partamos por eso. No es esa la Si yo pregunta, Ricardo. pensara pero no. así como usted me lo está No. preguntando, me quiero ir a coger a la ley Maquila y ser yo muy egoísta. Hay que exportar, Y entonces entonces. Y no y se- los tributaría. maquileros es no que- exportan. es que- Por supuesto La que mayoría exportan. No, claro que No, sí. ven la nuestra mayoría esposa, no. no No, están no. acogidos a una ley Miramos, por no. poner Vamos, privilegios. estamos asumiendo No. que los empleos se van a perder todos. No Con es cierto. todo- Nadie va a levantar No. sus inversiones Con de largo todo- plazo. con todo el Vamos respeto. importando Y todas las la que otras compra plazas de donde la sí hay SAT. esas clases, esas leyes. Las plazas golondrinas. Con van el a- respeto, cómo van a absorber? con el respeto que ustedes me merecen, Aquiles, perdón, y Karina, yo creo que el planteamiento de ustedes es sumamente irresponsable. No, mi Sí, chulo, Karina. si yo sí tributo. No, yo no soy Karina, responsable ¿qué? de Dejar nada. de trabajar. Yo ¿Qué no se va a sé si a hacer? ustedes les pasó No. eso el día viernes, ¿Qué se va a pero a hacer? mí sí me pasó ¿Qué se va a hacer pagar con- todo. ¿Qué se va a hacer con 88,000 personas decenas? desempleadas. ¿Qué se va a hacer con decenas de miles de puestos de trabajo que se ¿Quién van a les va a dar perder? empleo a esas ¿Quién se los personas? va a dar? ¿Quién les va a dar de comer? Entonces, si hay que modificarla de alguna 50 manera, años, modifiquémosla. ¿cuántos años ha estado vigente la ley Maquila ahorita? 40. Unos Ok, 30, sí. ¿cuánto se ha subido el empleo en el país? ¿Por qué hay tanto índice de desempleo si es tan buena la maldita ahora, ley? bueno, mire, ¿Por qué Karina. los nenes no lo han podido hacer Bueno. con todo y que ellos sí tienen el derecho Karina, de no Karina, pagar mire, ni M en Karina, el país? ¿sabe Hay qué? 400,000 Yo empleos la nuevos insto por esa ley. No es Ahora, cierto. pero no es cierto. Ahora, Vayan a Karina, Export y averigüen los La números. gente- Ay, No, mira, Export no es mira, garantía mira, de por favor, ningún. por favor, yo pido la palabra. no es Yo pido la garantía de palabra. nadie. Aquiles, Sí, vos. Aquiles, vos invertirías. Hay que ser empresario Vos para invertirías, si lo tuvieras en la mano, $5 millones en una fábrica para instalarla en Santa Cruz, Badía, Huehuetenango. Sí. Yo lo hice, esas inversiones en otro país, Ajá. con peores condiciones, cero beneficios del Estado y tuve éxito. No. Fíjate, estamos aquí hablando de no, Guatemala. fíjate, no, Hablemos hablemos de Guatemala, hablemos- ¿cómo es esto? Miramos. no, Aquiles, La- es que la aquí export- no podrías, la- ¿sabes por qué no podrías? Porque te la queman. Así es. Te O la te queman. cambian las Pero es condiciones a la diferente, mitad ahora del mira, verano. es diferente la ley No, Maquila. por eso, perdón. Esas Yo condiciones creo diferentes. que está, No, 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 no. está en una Eso es posición diferente. demasiado extrema No, no, no. derecha. ¿Cuánto pagó de IVA, impuestos sobre la renta y planilla el viernes? Ese es entre mí y la SAT. Sí, Karina. Yo le pregunto cuánto lo hizo, porque ¿Qué? yo sí les puedo dar mis Y números. además vence Y mañana, es- te cuento, vence bueno, yo mañana. ya lo pagué desde el No, viernes yo no, porque yo no pago quería mañana. mora de nada, porque la mora es el 100% de lo que debe. Karina. Chichiflix, mi Karina, corazón. no, pero entonces no, yo no. le Y devuelvo solo la pregunta. pagamos un grupito. ¿Qué va a pasar con esos clase 80,000 empleos? media, Sí. Solo un grupito. ¿Qué es la solución que No, propone usted Karina. para despedir a Mira, esas Giovanni, 80,000 pues, personas? los datos, Yo que propongo, no, y usted es de la mar, y yo soy carnet Eso es 87, irrelevante. o no, ¿Qué mi va a amor. pasar con Déjeme esos hablar, trabajadores? déjeme No, hablar. Karina. Condiciones iguales es un mercado libre. Bajemos los impuestos. Y yo no estoy en condiciones iguales cuando hay un montón de hijos de P que hacen un montón de bulla para que gente les proteja sus privilegios. Eso no es mercado libre, Giovanni. Pero Y entonces, usted y ¿qué yo lo pasa estudiamos con esos así. empleos? Giovanni, miramos, en No, el año, hombre, en el sí, año no 2000, han hecho nada, en el corazón, año porque el en el indicador año, de en el empleo año estuviera 2000, mejor. Karina, pero es que las datos es que oficiales no de han hecho México nada. crecer, eran es que no pueden crecer. 325,000 empleos No, en todo maquilas el mundo de quiere estar en vestuario. la ley Maquila Hoy hay para menos no de pagar. 80,000. Sí. No, se y- perdieron y los no- otros. Y no solo Se es vestuario lo que se perdieron- exporta. se perdieron Se los- exportan refrigeradoras, se exportan flores, se exportan rosas, se exportan miles Pero de cosas. desafortunadamente. ¿Qué va a pasar cuando ya no hayan esos
incentivos fiscales y esa gente se queda sin eso trabajo. es jugar siempre con el petate del muerto. No, esa es la realidad, señores. Siempre, No. Ah, ¿no? Entonces, hay gente que sí puede salir adelante porque tiene esos privilegios, pero Y les habemos hago otra otros pregunta. que no ¿Cómo estamos se dentro de desarrolló ese club toda y la estamos ribera? siempre bien ¿Cómo se pisados? desarrolló toda la ribera del sur de la China? Con leyes y privilegios fiscales. Pero no ¿De puedes- dónde no- surgió Pero la nueva ¿acaso clase son las media leyes china? así? No, hay que Por ir a supuesto, conocer la China- 10 años de exención La de China impuestos empezó con renovables. $11 por mes hay de que ir a sueldo. conocer la Por China eso, y los todos lugares Así donde es. hay fábricas que En yo sí las conozco. fábricas chinas hay exención de impuestos por 10 años. 10 años exención Ahora, después sobre la renta. ahora yo- únicamente. Sí. yo- y la yo- ley No te Maquila- devuelvo el IVA, no sé qué, Ahora, no Aquiles- pagas impuestos sobre la ahora, renta, Aquiles- no pagas ISO. Es Aquiles que y así no va a Karina, funcionar yo- ningún Entonces país. bajemos los Ahora, impuestos. yo pregunto de nuevo, ¿qué es más Hagamos importante? reglas claras Karina, para bajemos todos los los impuestos. empresarios. Karina, ¿qué es más importante? ¿Que coma el pueblo Así o que es. coma el Estado? Así es. Punto. Que la gente tenga se trabajo. está No muriendo puede de hambre. el Estado esté muy desaparecer bien. el Estado, No, ¿quién lo está Ricardo, no puede ser muy desapareciendo? irresponsable. No estamos Karina, diciendo eso. no, Y eso no lo puede he dicho yo. desaparecer la Constitución. Karina, ¿Qué tampoco estamos diciendo garantía, eso. qué garantiza No, no. la Constitución Política de la República? La propiedad No, privada, la libertad de Mi industria y amor, la y libertad de antes de comercio. la propiedad privada, ¿qué garantía? ¿Qué garantiza? La vida y qué tiene que ver es. con la Y el vida. bien común. Artículo ¿Y cómo- 1, 2 y y 3 cómo va a de la haber vida sin Constitución. trabajo? Y ustedes están hablando de dejar sin empleo a A más de 80,000 80,000 personas. No, no. Mira, ahí estamos tragándonos el No, no, petate no, del no. muerto de los Ok, maquileros. entonces les No, devuelvo la es cierto. pregunta. ¿Qué No, va a no, pasar así cuando no esas es. maquilas cierren y se quede esa gente sin trabajo? ¿Quién le va a dar trabajo? Mira, pues ahí había una foto que le mandé a usted el otro día de ahí en la brigada. Tuvieron que asaltar y desmantelar Eso la es maquila. robo y hurto. Yo Sí, estoy hablando de qué claro. pasa Y porque si no se les ha- cierran. porque no se les ha No, pagado. una cosa no justifica la otra. No justifica, ¿Qué va a pero no se les ha pasar pagado. cuando 80,000 personas se ¿Cómo no queden van sin a trabajo? ¿Cuál es la pagar solución si- que si ustedes no proponen? pagan La impuestos, solución si es se muy les sencilla. devuelve el IVA y que encima se de todo lo fomenten pagan. las exportaciones. ¿Cómo? Pero no a través de una ley general de maquila. Tenemos- a través de un subsidio específico por exportación. los Subsidio que de dónde va a maquileros de la salir. ropa. Igual, Subsidio que de dónde va a Pero salir. primero Los está el impuestos de los empleo. guatemaltecos. Primero se paga el empleo y el impuesto y después viene el subsidio. Fue Karina. hecho únicamente para telas, para que No, aquí no hiciera- es cierto. no, se exportan refrigeradores, se exportan Esos son rosas, se todos exportan los flores. agregados, mi Sí, corazón. Así es. No, Todo lo que se Hasta maquila. hidroeléctricas, centros comerciales. No, así no es. Entonces, ¿quiénes pagamos? Los choleros de siempre. Pagamos impuestos más o menos 450,000 Y personas en ellos el país. tienen pedigrí para no 2,000 pagar, hay que protegerlos. 2,000 Eso es una personas, indignidad. 2,000 empresas 400. pagamos Ustedes quienes el no pagan. 80% de los No impuestos. puede ser. Así es, porque exportan No puede su ser. producción. No es cierto. Es que, Karina, se está hablando de producción que se exporta. Así Esa es es. la que está metida En en el esa régimen ley. de Y maquila. usted todavía cree eso, Ricardo. Usted es más listo que eso. No, Usted Karina, es más listo. No Karina, insulte es que- mi inteligencia si usted es más listo que eso. Karina, mire, no, Karina. Lo que pasa es que yo no puedo venir aquí a hablar mentiras. Por La eso no gente- podemos hablar mentiras. No, Karina, Se pero va a quedar sin empleo. permítame ¿Qué va a pasar hablar. con esa gente? Permítame hablar. Esta gente que apareció en ese listado tiene rubros de su producción que los dedica a la exportación. Y otros que los venden aquí. Y esos rubros que exporta son los que Y están una sujetos subsidia a ley la de otra y maquila. por eso pueden competir mejor que otro idiota que no está Karina, ahí. Y ¿cuántos entonces países no en hay el mundo libertad de tienen mercado. régimen de Y maquila? entonces no hay libertad de mercado. Es que la libertad de Entonces, mercado lo que existe leímos tal vez en es Singapur cuento. o en Hong Kong. Entonces lo que estudié en Amarro es cuento. Karina, ¿cuántos Porque hay países- privilegios solo los naturales y los Karina, monopolios naturales. ¿cuántos países en el mundo tienen exenciones fiscales? Cientos. Entonces ¿Con que cómo vamos a todos los competir? tengamos. Y son los- Entonces acojámonos todos a la ley maquila Y son los que países- truene la cosa, y pues. son los países a los truene que y les que no ha ido haya bien. visto de nada. Y no tengamos Que no hayan gobernantes. impuestos. Bueno, y yo no estaría- tengamos gobernantes. ¿Cuál es la Yo estaría muy diferencia en contra que entre, no hubiera entre estado. No una podemos ser ayuda serviles. social, transferencia No podemos ser condicionada serviles. y una ley maquila? La misma cosa, privilegio. Lo que debe de hacerse es, ok, Una transferencia usted, condicionada en el modelo guatemalteco es una compraventa del voto de la gente pobre. Ah. Una exención fiscal para maquila permite Es que mantener haya es una una, a un industria. es una presidente. compraventa del voto de la gente rica. Sí, No, sí. permite Es mantener que haya trabajo. estable un No, presidente. mira pues. Señores, vos, es hace- que vos dejar a entendés bien de 100,000 personas economía. sin trabajo es muy fácil no decir. vas a No, dejar no, 100,000 no, no. personas. Ustedes Yo están- produzco trabajo. Yo Yo diría- sí produzco yo diría- trabajo. yo diría que no- Pero yo- ¿usted cuántos produce? Por eso. Yo Entonces, diría- ¿dónde van a trabajar Yo las sí 100,000 pago personas impuestos, desempleadas? sí, yo sí La, pago la ley impuestos. Maquila ha sufrido 4 cambios. Los últimos cambios que se va a presentar Jorge Méndez Gerluger, quedó de presentarla entre hoy y mañana al Congreso, Sí. es una ley bastante más racional que las que la ya propuesta. tienen dictamen positivo. Yo a lo que me estoy refiriendo es esas leyes que ya tienen dictamen de las La comisiones. llamada ley de inversión y empleo. Exactamente, esas son las que no deben pasar. Así es. La ley que va a proponer Jorge en estos días no la conocemos, no podemos despedazarla todavía.
Yo me estoy refiriendo a las leyes anteriores. La que cabildearon todo el año pasado y Vos tenés que tener, efectivamente, tenés algún tipo de incentivo a las exportaciones. En todo el mundo. Efectivamente, a las exportaciones, pero no a la producción local ni a lo que se llama el espejear en los costos. Exacto. Vos generás los costos Uno subsidia del al otro entre mi 100% misma bajo empresa. la ley Maquila, No se puede. pero generás tus ingresos 30-70. Esa discrepancia es en la que yo estoy en contra. Si vos vas efectivamente a exportar... ¿Cómo vamos a competir con el resto del mundo? Vamos a entrar en yo pido la zonas palabra francas. y solicito que me dejen hablar. Bueno, ahora, el asunto es el siguiente. Lo dije hace un momento en medio de todo el relajo y lo quiero decir ahora que tengo el uso de la palabra. La lista de empresas que aparecieron en la pantalla son solo una microscópica parte de todas las empresas que se dedican a la maquila. Son muchísimas, que se dedican además exclusivamente a maquilar. Son más de 50.000 Las que empresas. aparecen ahí producen para consumo local y además exportan. Entonces, una Ahora, subsidia a la pero, otra Karina, y compiten no, Karina, deslealmente en un mercado. Bueno, pero permítanme hablar, pues, Karina. Órale. Entonces, lo que sucede es que está sujeto a la ley de maquila únicamente la proporción de su producción que exporta. La otra parte no está sujeta a la ley de maquila. Así debía ser. Y yo creo, es que así Pero no es. No, que así mi es. amor, no es así. Ahora, Vos- yo los mi insto. El caso ahora- Coramsa, analizándolo vos. Ahora, yo los insto a ustedes a que si, porque yo lo he hecho en otros casos, a que si ustedes tienen las pruebas al respecto, vayan al Ministerio Público y presenten una denuncia. Así es. Yo lo he hecho en otros casos. Y eso es lo que uno debe hacer. Ahora, nuestro deber como gente de prensa también obviamente es mencionarlo aquí. Pero por favor no cometamos errores. Es muy delicado poner en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo. Es la comida Por de la una gente. diferencia de opiniones, claro. Es la comida de muchísima gente. Es la vida de muchísima gente. Sí, pero lo han mejorado en 50 años de privilegios y quieren 50 más porque ahora sí nos están ofreciendo de que ahora sí lo van a hacer bien. Ahora, Karina, En 50 años de privilegio. Si ¿Y por me- qué están los indicadores si como me da están? el uso, si me da el ¿Por uso de qué? la palabra, quisieran ustedes si me da el saber uso de la entonces todo el palabra, sistema de yo le exportación puedo guatemalteco. responder, cuál es el problema. El problema, Karina, es que en Guatemala hay una limitante para el crecimiento económico que todos conocemos El y que Estado se organiza para impedir el se llama crecimiento. conflictividad social. Así es. Hay una conflictividad social terrible. ¿Quién Por otro lado, artificial? ahora, por favor. Ahora, Déjeme que lo cuestione, ¿quién la provoca? Daniel Pascual, lo provoca Yuri Daniel Melini, Pascual, Yuri el Melini, Cook, Senoc, Álvaro Ramazzini, Codeca, y nos podemos pasar La sopa de letras. Claudia Samayoa, Edwin Hernández, Mario Polanco, Daniel Pascual. podemos seguir. Ya van dos. Hay una gran lista. Ahora, ¿Cuánto tiene? entonces, ¿para dónde vamos a crecer si está centralizada la industria? ¿Para dónde va a crecer la maquila si no hay? Porque si usted se va más allá de Vaya a hacer una Chimaltenango, eléctrica a una mina, va más ¿cómo le allá va? de Chimaltenango, le queman su fábrica. El egoísmo privado no la provoca. No son las No. mismas causas del conflicto armado. No, Karina. ¿Ha mejorado en algo? No, Karina, mire. El país ha crecido mucho. Así Quiere, es. Después quiere de que se terminó atizar. el conflicto armado interno, quiere ha crecido Después del atizar- conflicto armado, Mire. ¿qué nivel de pobres Bueno, hemos logrado erradicar? Karina, yo se lo ¿Qué voy a nivel de contestar. Yo la desempleo hemos invito, logrado Karina, a que erradicar? lea el informe Ahora- de desarrollo humano del PNUD. Ahora y yo mire se lo, cómo ha ahora yo evolucionado se el lo, país en los yo se lo últimos voy 10 a, años. yo se lo voy a contestar. El enfrentamiento armado interno, y esto según un estudio de José Raúl González Merlo, un economista de Fue los mi más respetados, catedrático de economía de los más 1 y respetados del 2 país. en la Mar. Fue El mi enfrentamiento armado interno, y aquí viene la respuesta a su pregunta, costó 145 mil millones de dólares al país. Y no estoy hablando de mantener el esfuerzo de la guerra. Es decir, mantener el esfuerzo de la guerra es Lo que dejó de microscópico. crecer el país. Estamos hablando de lo que el país dejó de producir, de lo que el país nunca recibió y de lo que se fue. Y eso no lo va a pagar Pablo Monsanto, eso no lo va a pagar Pero se me Mario está Polanco, desviando ni Yuri el tema. Melini. Se me está desviando el es tema. que es eso, Karina. Es- ese Han es el tenido tema. 50 No, es que años el de tema- privilegio los no, nenis. Karina, el ¿Qué tema... indicador de...? No todos los No, empresarios de Karina. Guatemala tienen privilegios. Por Perdone, eso, esa es es una que eso falacia. es a lo que voy. Yo no tengo privilegio. Entonces, si Miles yo de estoy empresarios no tienen compitiendo sin privilegios, yo exijo que el resto del mercado compita sin privilegios. Pero entonces cuando bajemos usted los es un impuestos verdadero empresario. transversal. No, Karina, mire, ¿Por qué a tienen Guatemala- unos nenes privilegios y yo no? No, porque no soy mire, es que de Karina, mire, pedigrí.
Hay un montón de arrimados que se creen de oligarquía y no son. Nada más unos choleros arrimados. Y tengo que regresar al tema. A Guatemala le hace falta 145 mil millones de dólares, que ¿en dónde están? Así es. ¿En dónde está Y ese dinero? millones de ¿Y quién lo va a empleos que pagar? no se van a crear, Sí, aumentando que no se crearon. ¿Por qué? Porque estos nenes Entonces, reglas iguales nos crearon la enseñaron guerra. en la marro, ¿o no? Yo Libertad de estaría mercado, de reglas acuerdo, iguales. yo estaría Entonces, de no acuerdo, por profesamos lo que ejemplo, estudiamos. yo estaría de acuerdo en que si hay 19 impuestos vigentes, dejemos 2 o 3 impuestos, balanceemos el parejo presupuesto todo mundo. y nos gastemos Y parejo todo lo que mundo. nos ingresa de impuestos y no más. Y que impidamos que el sector bancario le preste dinero al gobierno y haga negocios multimillonarios prestándole cientos de millones de dólares a intereses leoninos. Y estaría de acuerdo en que si van a haber incentivos fiscales, sean lo más amplios posibles. Y estaría de acuerdo también en que paguemos impuestos Reglas iguales. lo más bajos posibles. Reglas iguales, todo Pero el eso mundo no paga. es lo que tenemos, Karina. Lo que tenemos Y es que un paguemos impuestos mercantilismo todos. complicado. Así es, que paguemos impuestos todos, no solo unos sí y otros no. Y lo que tenemos es un mercantilismo corrupto que busca leyes de fomento, que busca leyes especiales, que busca endeudamiento público para mantener a un grupo de mercantilistas corruptos en un nivel de mucha comodidad. Pero si lo que queremos es un desarrollo del mercado interno y de la clase media, entonces lo que tenemos que hacer es facilitar la creación de empleo, Tengamos facilitar la creación de empresas. certeza jurídica. Y el Estado de Guatemala se organiza para impedir la creación de empleo, Y en una pequeña para empresa como la obstaculizar el mía, ¿qué desarrollo. haría usted si fuera gobernante? No, es que no es personal el tema, Karina, el tema es Pero yo del país represento un completo. montón de empresas que El no tienen país privilegios, Giovanni. completo se debe Yo desarrollar. represento empresas que no tienen privilegios. Ahora voy yo, ese que me toca a mí. Entonces, si son privilegios, privilegios para todos. Si es bajarle impuestos, a todo mundo nos bajan impuestos. Pero no mira, pueden yo haber Hago una privilegios. pregunta que es real también. Ya que No ustedes para los dicen que hay nenes. que eliminar los privilegios fiscales y empezar a competir con 14% de impuestos de la renta y 12% de IVA, lo cual Bajémoslo, nos daría más y o todo menos el un mundo pagamos. 28% de impuestos. ¿Cómo vamos a competir con el resto del mundo que sí tiene incentivos fiscales y que no le cobran los impuestos a las empresas? Cuando Mira, todos pues, ahí- produzcamos no, en no, no, iguales mira, Giovanni, condiciones. Imposible. El ¿Cuál mundo es, es como cuál es. es No, la no. economía más exportadora del mundo? Alemania. Alemania produce el 50% Y de les su cobra 0 impuestos a los exportadores en lo que exportan. en lo que 0. exportan, Así es. en lo que exportan, pero internamente Gracias por hacer mi punto. Pero oigan, internamente tiene salarios Cementos muy Progreso superiores. paga impuestos en Guatemala por vender impuestos, por vender Lineal. cemento en Guatemala. pero Lineal. lineales, pero no Lineal. crecientes. No como lo pago usted o yo. Sí, pero lo que usted dice es que no pagan impuestos. Falso. Sí Lineal. pagan impuestos. Con Vamos de- privilegio. estamos Un entrando impuesto que se en la llama- semántica un impuesto que se jurídica llama de punto impuesto por de punto. distribución de cementos. Lineal. Sí, pero esa es, No, digamos, Giovanni, así no es. ¿cuánto se paga de impuesto de la renta en esa por cierto, industria? subió. hace Así poco. es. Así es. Cuando vos tenés Lo la derogó la capacidad de generar exportaciones, pero que ese beneficio desparrame en la creación de una 450,000 clase empleos en 20 sí, años, pero de señores. clase Ahora hay esclavizada. otra No, no, cosa. déjame terminar. Ahora En- va el en la- otro. en la- Entonces, si en es la empleo, China- es esclavizado. En la China vos hablas de que se hizo la fomenta del maquila, Así es. pero los empresarios chinos con alianzas internacionales, todos están dirigidos por un gobierno municipal comunista. Por un Que gobierno de- central no, comunista. sí. municipal. Las alianzas se hacen a nivel municipal en China, que está sancionado por el gobierno El central. gobierno más corrupto del mundo. el Es gobierno probable del que Partido sí, Comunista Chino. pero es el único país del mundo que en 15 años ha crecido 10% en ¿Qué promedio. hizo? Y la clase No le cobró media. impuestos a los Y trabajadores. ha Y crecido lo, la y lo clase que, media. y lo que está haciendo es creando Aquiles. 300 millones de nueva ¿Cómo? clase media. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a Con través, incentivos fiscales. correcto, Ahora, a Aquiles. través de un Pero compromiso de controlados, producción. Ahora, Aquiles, hay otra cosa. Si no hay Karina. compromiso de producción, Aquiles. no, yo estaría de acuerdo. Pero es que fíjate, están monopolizando el Pero uso de la no, palabra. espérese. No, es Aquiles, que hombre. usted habló, dele No, el hombre, que hable. no, hombre. No, mira, ahora hay otra cosa muy importante. Hay otra cosa muy importante aquí. Y es que ¿quién invierte en Guatemala? Una gran proporción banqueros. de los inversionistas son extranjeros. Entonces, si aquí no hay incentivos, se van a ir a donde los haya. Así es. Ellos no tienen Porque ninguna competimos con todo el obligación, mundo. no tienen ninguna obligación, no tienen ningún arraigo con el Así país, es. no tienen cariño por Guatemala y no, quieren hacer dinero. y no tienen por qué tenerlo, si ni siquiera nos conocen. Entonces se van a donde sí se pueda. Así es. Punto. Se van a Panamá, se Punto. van a México, se van a República Así es. Dominicana, a cualquier otro país. Y no porque sí crece, hay incentivos. y no crece la economía del O a Costa país, Rica. no hay más puestos de trabajo. ¿cuánto significa la exportación de productos no tradicionales en la economía de Guatemala? 10,000 millones de dólares al año. ¿Cuánto significa en la producción total? 80,000 millones de quetzales, de 80,000 millones de dólares, del 10%. El 10%. El otro 90% de la Es economía, Producto ¿de dónde se genera? Es Producto Interno y Comercio Interno. ¿En qué condiciones?
Buenas, malas y regulares, depende de qué sectores estén. Malas, peores y peores. Sí, pero aquí, ahora, a lo que vos Pero vas... entonces, ¿cuál es la propuesta? Sí, ¿Que el yo Estado estoy nos va a de acuerdo. desarrollar? No. ¿Que el Estado nos va a dar de comer? La propuesta no es esa. Que no crecemos, y no crecemos La por eso. propuesta el es, Estado lo si impide. se quieren beneficios, tienen que haber compromisos que sean medibles. Si vos te vas a decir, aquí hay Ajá. $1 millón para poner una maquila, Es que Me nos voy está, a- es que nos está dando la razón, Aquiles, porque Sí, entonces no. soy un extranjero, ¿Quiero voy a venir a poner, invertir? bueno, ok, hice mis números, aquí está mi $1 millón y a los 6 meses, mire, disculpe, Fíjese que le pero vamos a fíjese cambiar la los regla del impuestos juego, sí van a porque subir. entonces la explotación del hombre por el hombre, entonces le vamos a subir al 80% o al de los revés, impuestos, quiebra. si empezaron con 100 empleos y tienen solo 90 a los 6 meses, Lo tenemos que cerrar por mentiroso y porque no no tiene derecho al Entonces incentivo. usted cree que todos los empleos y todas las empresas que inician tienen éxito, Karina. Más del Cuestan más de 10 60% de las... años. Cuesta 10 Así años es. invertirle. Más del 60% de las empresas que inician fracasan. Ese es el riesgo de arriesgar uno su capital. Arriesgar el capital quiere decir, yo pongo mi patrimonio, lo arriesgo para crearle un bien a la sociedad, crear empleo y encima pagar impuestos. Eso es lo que deberíamos pensar en el Así país, es. que el Y empresario es encima un pagar aliado impuestos. en el país. Ah, no, en Guatemala el empresario es el enemigo público Sí. número uno. No, ahí estás Por equivocado. supuesto que No, está sí. equivocado, ahí- Pregúntele ahí- a Daniel no, Pascual y a los demás. ¿Qué piensan de los empresarios? está exagerando el empresario tema. Y a legítimo Joviel es un Acevedo también. aliado. Está exagerando el tema. Yo soy empresario, Karina es una empresaria. Sí. Hemos 10 años tenido invirtiendo tenido aquí. éxito en otros lugares del mundo. no es fácil. Y Yo nací las en cuna empresarial condiciones también. no son siempre las de beneficio fiscal. Ricardo tiene toda la razón. ¿Cómo vas a ir a invertir vos en un lugar donde tenés la probabilidad que te quemen la Claro, fábrica? Que te aumenten los impuestos a la mitad del camino, No, como no, hicieron no, con no. las minas. Ahí es diferente. Entonces subimos de Eso- 1% a eso es- 1000% más Eso las no tiene nada que ver regalías. con la No, conflictividad Giovanni, social. Por supuesto que sí. Eso es distinto. O simplemente, ¿cómo vas a echar a andar tu fábrica en un lugar en donde no hay energía eléctrica? Así es, o cuando te queman la maquinaria, ¿por qué? Porque no le da la gana a Yuri Melini que la maquinaria en cualquier Pero eso municipio no del tiene nada país. que ver con la ley Maquila. Eso es criminalidad. Eso no Pero tiene eso no tiene nada que ver con esa tiene, ley que tiene estamos todo que ver. discutiendo. Es que sí De tiene, No tiene nada que ver con la privilegios. ley tiene Maquila. todo que ver. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la ventaja de la industria? ¿Cuál es la ventaja de la maquila? En primer lugar, que se crea en poco tiempo. Y en segundo lugar, que crea una gran cantidad de puestos de trabajo. Estamos hablando de miles. Entonces, una empresa que le pueda dar trabajo a 3,000 personas en Huehuetenango simplemente no va porque Porque no o hay la no hay queman carretera, o no hay no, energía no hay eléctrica, carretera no hay o no hay condiciones no hay fiscales. energía eléctrica para hacerla Pero eso, funcionar. eso tiene que ver con el plan Con la prosperidad. conflictividad. No tiene que ver con la Plan maquila. prosperidad No. que ni siquiera es anteproyecto Por de eso. ley en Bueno, Washington. vaya, pues, entonces, me refiero, la ley Maquila refiere única y exclusivamente No. a beneficios No, 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 fiscales. imagínate, ¿y no, qué- no incluye ¿Y qué plan, infraestructura. un plan prosperidad que nos va a hacer que nos va a dar 3,000 2,000 millones, millones de 2,500 quetzales a millones de quetzales, pero nos hace Así pagar es. 3,000 millones de quetzales a Chixón. Para que continúe la conflictividad por otros 30 Sí, años más. pero Se de fueron, nuevo- se fueron por la borda de lo que estamos discutiendo. Pero el tema es No. que todo lo que hablamos no tiene nada que ver con el beneficio fiscal. Por supuesto que sí. Definitivamente No, sí. Por supuesto que sí. La conflictividad social no tiene nada que ver con el beneficio es social. que aquí, mira, decirle a un coreano, por favor, decirle a un coreano que a vaya a un poner, gringo, o a un suizo, o a al un que suizo, sea, a sí. quien sea, que vaya a poner su fábrica de camisas para darle 3,000 empleos en Huehuetenango. Y a ver qué te ¿Cuántas dice. maquilas de 3,000 personas conoces vos? Muchísimas. ¿10, 50, 100? Muchas. Hay muchas. Hay Hay muchas. 80,000 empleos en maquilas No, de 80 tela, mil. Quiere decir que si hay 80,000 empleos en maquila, Solo de tela. y Pues cada una tuviera 3,000, son solo 30 Pero maquilas. yo no entiendo, hay más. Yo no ¿Y entiendo cuál es por el qué, tema ahí? yo ¿Cuál no es el entiendo argumento? por qué Por eso ustedes no vienen y Aquiles, vienen y vienen, Pero yo no no es entiendo cierto. por qué ustedes están en contra de que Mira, la gente, de de crear que empleo. la gente tenga trabajo y pueda No, yo no comer. estoy en contra de eso. Ricardo, lo está Ahí- tergiversando. ahí eso no es Si no, cierto. yo no daría empleo, le voy a No, contestar. no. Estoy en contra de los privilegios y yo creo un libre mercado. Nací en uno y estudié en Amarro. Pero- y eso no fue lo que Mira, me enseñaron. analicemos Es que- analicemos es el que caso para Eso ustedes- no Coramsa. fue lo que para a mí me ustedes- enseñaron. es como El ese, ca- yo- el caso para Coramsa ustedes- es, No, no, es no, Para no, ustedes el un empleo es ejemplo- un privilegio. Aquiles. Así es. No, el empleo es un derecho No, humano. no pero tergiverse, el Ricardo, empleo- el no empleo es un derecho tergiverse, básico. No tergiverse. Lo que pasa es que Igualdad la de ex- la condiciones experiencia para competir la igual. los impuestos de todo el en mundo, Guatemala sí. tenés experiencias. Igualdad de condiciones Mira, para competir Coramsa. igual. Coramsa es una a empresa todos se que nos se creó con desborde la capital riqueza. nacional mixto, que llegó a generar 50,000 empleos. Era una ciudad. Tenían todos los beneficios de la ley Maquila, tenían todos los beneficios de tener instalaciones de leagues y todo allá adentro propias, tenían todos los beneficios que quisieras. Esa empresa de un día a otro se desapareció. ¿Por Y- qué? y Por tú- la competencia en Vietnam, la No. competencia en México, la competencia en No es República cierto. Dominicana. Claro No que es- sí. ¿Sabes por qué? Porque esa maquila tenía competencia en otros lugares del mundo. La misma empresa sigue operando el día de Reducida hoy. a 1,000 empleos. Reducida
por los verdaderos operadores gringos, que eran los productores de jeans. No, en el esa camino es que otra se- fábrica que no, compró la infraestructura de Coramsa y montó otra planta. Es que, mira, de es lo lona. que les decía hace un momento a Aquiles y Karina. Es que los extranjeros no tienen ningún vínculo con nosotros. Así Ellos es. van a Ni donde obligación de su invertir aquí. dinero les rinda. Les Coramsa rinda era más réditos. guatemalteca. Coramsa era Y guatemalteca. le vendió a una Sí, compañía pero, gringa. pero no. Era oíme, de los clos. Mira, la fábrica era guatemalteca, pero sus clientes eran clientes eran extranjeros. gringos, así es. Entonces ellos se fueron donde sus costos son más bajos. Por supuesto. ¿Y qué pasó? ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo ahí? Esa es la realidad del mercado No, hombre, global. Por supuesto. Eso es lo que yo vengo diciendo, que con la ley Maquila vigente, con todas las prebendas vigentes, han perdido el 80% de los empleos. Entonces quiere decir que tal vez Entonces terminemos de matarlas y perdamos los últimos no se están 80,000. dando, Tal vez sí. no se Tal- están tal dando vez las sí. suficientes No es- Que se prebendas. vuelvan no, eficientes, no es algo que nos nos interesa. enseñaba Fácil- hasta el propio González Melo, fácil- mi fácil catedrático. decirle uno a una persona que tiene Eficientes, trabajo nos que decían pierde en la su U. trabajo. Sí. Corazón, eficientes nos decían en la U. Sí. Hay que hacer lo que Ningún uno es empresario, eficiente. ningún empresario tiene garantía de tener ganancias a fin de mes. Un Ninguno. empresario debe tener dos características básicas. ¿Qué harían ustedes con La todas primer- las familias de esa gente? La que primera no tienen que característica comer? es que la obligación de un empresario es generar utilidades. Así es. Tiene que generar utilidades Legales. para reinvertirlas en más producción. No las tiene por qué reinvertir. Él puede hacer con su propiedad lo que le dé Bueno, la gana. pero es su tiene, propiedad. pero tiene que generarlas. La moral de un empresario, esa es. ¿No? No, ¿Tienen no, ustedes no que está obligar obligado. a una persona a reinvertir sus utilidades si son de él? Él puede hacer con sus utilidades lo que Bueno, le dé la gana. yo reinvierto aquí. Oiga, ahí está, Es su derecho, ahí está la es su contradicción. propiedad. La ley del impuesto sobre la renta tiene una exención del 80% si reinvertís. Para Vos- es un incentivar la incentivo. reinserción. Estás hablando de Es un incentivos fiscales. Va. La ley del impuesto sobre la renta tiene un incentivo del 80% Para de la exención reinversión, ok. para la reinversión. ¿Qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo. Entonces. Es porque no lo están aprovechando. ¿Por qué no lo están aprovechando? Otra vez, les voy Ahí a está. comentar cuál es el ambiente ¿Te de das negocios cuenta? en Guatemala. Cambian las leyes fiscales cada 5 minutos. No, Bloquean no, las cada 5 carreteras. minutos no. se puede exportar. Queman la maquinaria. Litigan, por ejemplo, lo que hicieron con Repsa, le echan la culpa a una compañía que produce aceite, le echan la culpa de la muerte de los peces, no le demuestran nada y ponen 4.500 trabajos Hagamos en riesgo. alto la acción. Yo creo que en este tema no nos vamos a poner de acuerdo. Así Sí, que sí, porque, sigamos sí, adelante. porque no hay que ver tan extremistas los puntos, creo yo. Todavía estoy esperando a unos amigos de Expac que están muy molestos con el señor presidente electo por la quieren que les carencia de paguen reparaciones comunicación. económicas. Entonces, gracias por estar aquí. Hablemos del tema económico. Otro día, ya se nos terminó, se nos fue el 12 tiempo. menos 5. Gracias por haber venido. Regreso enseguida con el próximo invitado, no se vaya. Así le vamos a decir. Otro día venimos. Cabal.